Shivananda. Biografía de un sabio moderno, por Swami Krishnananda. Capítulo 2. Carrera médica. Estado de Senawan. Cuando finalmente Kupuswami llegó al estado de Senawan, se encontró con la novedad de que el doctor Parson no necesitaba un asistente. Pero el buen doctor quedó tan impresionado con Kupuswami que lo presentó al señor Robbins, quien dirigía el estado de Senawan, el que tenía su propio hospital. Afortunadamente, Mr. Robbins necesitaba en ese preciso momento un asistente para trabajar en el hospital del estado, ya que el asistente anterior, que era un incompetente, justo se había ido. Mr. Robbins era un hombre con un temperamento violento, una figura gigante, alto y gordo. Le preguntó a Kupuswami: ¿puedes manejar tú solo el hospital? Kupuswami respondió: puedo manejar solo hasta 3 hospitales. Un residente hindú le había dicho que no hiciera tratos con Robin, porque, según su política, no pagaba nada más que $100 mensuales. Mr. Robbins estuvo de acuerdo en pagarle a Kupuswami $150 mensuales como para empezar. En aquellos días, la malaria era algo común y hasta el administrador del estado tenía el vaso agrandado y andaba por el estado en un rickshaw. El establecimiento que satisfacía a la demanda médica del estado era conocido como Dr. Parsons y Glennie y tenía la oficina central en Seremban. En cada estado había un hospital pequeño, conducido por un asistente médico. El doctor Glennie visitaba estos hospitales una vez por semana. El doctor Kupuswami fue puesto a cargo del hospital de Senawan. Rápidamente aprendió bien cuál era el equipamiento que tenía el hospital y qué medicinas había, y estaba absorto en su trabajo. Nuevamente aquí lo aguardaba un trabajo duro. Tenía que entregar medicinas, además de llevar las cuentas y atender personalmente los pacientes, tal como lo hacía para el doctor Haller en Madrás. Kupuswami era enérgico y activo. Dio clases gratis y preparó gente para el puesto de auxiliar de hospital. El estado del Caucho era un pequeño mundo en sí mismo. Tenía su propia oficina de correo, su estación de tren, el dispensario, negocios, templo, etc. Los árboles de caucho se podían ver por todos lados, con un pequeño recipiente atado al tronco para recoger su jugo. Había alrededor de 1000 árboles por cada acre, 4047 metros cuadrados. El promedio de acres de cada estado estaba entre 1000 y 3000. En aquellos días, toda la fuerza laboral estaba constituida por tamiles del sur de la India. Cada estado empleaba un mínimo de 4 o 5.000 trabajadores. Este iba a ser el pequeño mundo del doctor Kupuswami durante los 7 años siguientes. Ese fue el laboratorio en el que realizó ensayos espirituales y altruistas. Fue su universo. Fue la universidad en la que se graduó para la realización del ser. En 1967, Swami Venkatesananda, un discípulo de Swami Shivananda, hizo una peregrinación al distrito y recordó sus impresiones de la misma de este modo. El estado de Senawan está más o menos a 6
millas de Serambán. Sobre la carretera vimos 2 edificios. Ellos, o sus antecesores, habían albergado al joven doctor que venía de la India y fueron testigos de su transformación personal en un sabio y un místico. Fue aquí donde el doctor se enfrentó cara a cara con los problemas de la vida y la muerte, los extremos del dolor y del placer, y aprendió por sí mismo la verdad de la vida. El doctor Paramasivam explicaba que la casa en la que Kupuswami vivió estaba construida con tablas, como la mayoría de las viejas casas malayas. Esa casa había sido tirada y en su lugar se había construido una casa nueva. Muy cerca de esta casa había una construcción grande y que era aún más. Él podía tratar a cualquiera con la misma actitud de amable sencillez. El personal del hospital encontró en él a un campeón de su causa y le tenían una confianza total. Así también se sentían los empleados de más categoría. Los trabajadores pobres recordaron por más de medio siglo el servicio del doctor Kupuswami hacia ellos. El doctor Paramasivam, que trabajaba en un estado vecino, recordaba un hábito extraordinario. Sin duda que cuando él trataba a sus pacientes, los examinaba concienzudamente y les daba medicina, pero hacía algo más. A cada uno de ellos les daba una hoja de tulsi, albahaca sagrada, y unas gotas de agua sagrada. Tenía una planta de albahaca frente a su casa y era regular en su devoción diaria. Guardaba las hojas de albahaca y el agua sagrada que usaba para el acto devocional y después se las daba a sus pacientes, con los que tenía un éxito notable. Un trabajador anciano del Estado, Sri Arumugam, recordaba los servicios del joven médico. Yo me acuerdo de él muy bien. Había algo que los distinguía de todos los demás. Nunca lo oí decir una palabra dura o colérica. Era la amabilidad hecha persona. Cuidaba de los trabajadores pobres de modo especial. También nos daba medicinas, comida y dinero. Siempre rezaba mientras atendía a los pacientes y les daba tulsi y agua sagrada. Todos los viernes dirigía una oración en el hospital. Después de la oración distribuía el prasad. Luego se daba una vuelta por las 2 salas del hospital llevando el prasad a los que no se podían levantar y se los ponía en la boca. Era un hombre joven, alto y apuesto, con una personalidad atrapante, difícil de olvidar.